Buenas noches, bienvenidos a Tribuna de la Historia. El tema que vamos a considerar esta noche es el de la romanización de España, o la Hispania romana, o la presencia de los romanos durante un largo y dilatado periodo de nuestra historia, aquí en nuestra tierra, en nuestro país, conviviendo con nuestros antepasados. Estuvieron aquí 6 siglos y dejaron tantas cosas que ustedes tantas veces han visto, desde esas expresiones increíbles de ingeniería hasta sus mismas calzadas que tantas veces han sido surcadas por carreteras de muy moderno trazado, aprovechando el mismo trazado que ellos tenían. Siempre recordarán ustedes, y todavía existen carreteras que pasan sobre, precisamente, puentes romanos, que han sido capaces de aguantar no solo el embate de la historia y del tiempo, sino incluso el de los modernos medios de locomoción. Y ahí están muchas más cosas sutiles, como pueden ser nuestros mismos orígenes, nuestros principios, nuestra manera de administrar justicia, nuestra cultura, nuestra lengua, en fin, tantas y tantas cosas que durante 6 siglos fueron conformando unas gentes que llegaron aquí como invasores y que a lo mejor fueron tan solo invasores, o a lo mejor algo y bastante más que invasores, pura y simplemente. De esto es lo que vamos a tratar esta noche. Tenemos 4 invitados que conocen profundísimamente el tema y que lo pueden aclarar con verdadera lucidez. Don Julio Mangas es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Oviedo. Entre sus muchos trabajos, el más reciente sería su colaboración para Historia 16 en esta Historia de España, esta historia escrita para ser leída como dicen sus productores en el lema, y que nos parece un lema que verdaderamente se está cumpliendo y que es adecuado. Citaríamos su Historia de España de editorial Labor, sus trabajos sobre la religión de la España romana, en fin, es un tema que conoce profunda y radicalmente. Don Marcelo Vigil es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Salamanca. Sus trabajos que mereceríamos destacar en lo que respecta más a este mundo romano serían sobre el vidrio romano en España, la romanización de los pueblos del norte, el ejército romano en España, la historia de España publicada por Alianza Editorial, la antigua Historia de España de Alfaguara, en colaboración con otro profesor, los orígenes sociales de la Reconquista, el feudalismo en la península ibérica, etc. Don José María Blázquez, o por seguir un orden, don Jaime Alvar, es profesor de Historia Antigua de la Universidad Complutense. Saldrá ahora próximamente un interesante trabajo sobre la navegación en el mundo antiguo y destaca también su trabajo sobre la religión romana en España. Y el profesor Blázquez, don José María Blázquez, catedrático de Historia Antigua en la Universidad Complutense, autor de trabajos sobre economía en la España romana, es ahora el hombre que está llevando desde hace ya un largo periodo de tiempo unas muy importantes excavaciones en Cástulo y es un experto sobre religiones antiguas en nuestro país, en España. Hechas las presentaciones, como siempre, vamos a presentarles unas imágenes más o menos informativas sobre el tema para entrar inmediatamente en el coloquio. Se entiende vulgarmente por romanización la incorporación de los pueblos de la España antigua a la cultura romana. Es un proceso que duró varios siglos, desde la llegada de los romanos en el año 218 a.C. hasta las invasiones de los pueblos bárbaros en 409. Varias son las etapas de la romanización en España. La conquista romana de la península duró unos 200 años debido a la belicosidad de los diversos pueblos de la España antigua, desde el año 218 al 19 a.C., fecha esta última de la terminación de las guerras cántabras, con lo que quedaron todos los pueblos de la costa cántabra incorporados al Imperio Romano. Durante estos 200 años no se guerreó continuamente, hubo amplios periodos de paz. En la primera etapa de la conquista, que duró del 218 al 206 a.C., los romanos no trataron nada más que de arrojar a los cartagineses de la península ibérica, que era la base de sustentación del ejército de Aníbal, que operaba en Italia durante la Segunda Guerra Púnica. Se incorpora a Roma toda la costa levantina y el valle del Guadalquivir. Sigue un período de paz que duró hasta la Primera Guerra Celtibérica, que estalló hacia el 180 a.C. y que duró pocos años. Esta campaña marca la primera penetración romana en la meseta castellana. Este período de paz fue interrumpido por la sublevación del 197 a.C., en la que Roma perdió todo el terreno conquistado. Los pueblos de la España antigua sometidos a Roma eran explotados ferozmente en sus riquezas naturales y aplastados de tributos, y ello motivó el que quisieran sacudirse en vano el yugo del dominador. A la Primera Guerra Celtibérica sigue un período de paz de unos 25 años, motivado por el hecho de que los romanos hicieron grandes reparticiones de tierras.
La segunda gran etapa de conquista de territorio hispano está marcada por las guerras de Viriato y de los celtíberos, que duran desde el 154 a.C. al 133 a.C., guerras que tuvieron por escenario el Valle del Betis, Lusitania y la Meseta. La caída de Numancia significó la incorporación a Roma de toda la meseta y de la costa atlántica. En el siglo I a.C. estallaron en España tres grandes guerras. La Setoriana, 80 al 72 a.C. La guerra civil entre César y Pompeyo, 45 a.C. y las guerras cántabras, 29 al 19 a.C. Las dos primeras no son más que simples episodios de la lucha de los políticos en Roma, que tienen como escenario a la península y en la que los hispanos desempeñaron parte activa. Durante la época imperial, desde el cambio de era hasta la gran crisis del siglo III, España no va a tener guerras si se exceptúa unas invasiones moras en el sur, en tiempos de los emperadores Marco Aurelio y de su hijo Cómodo, poco después de mediados del siglo II. En época del emperador Galiano, entre los años 264-268, tienen lugar las invasiones de francos y alemanes que arrasaron gran parte de la península. Desde fines del siglo III y durante todo el IV, los ricos tienden a huir de los cargos públicos que se convierten en cargas. Se van a vivir a las fincas, que hermosean con excelentes mosaicos, y huyen de los cargos públicos. Entre los años 409-412, los pueblos bárbaros de suevos, vándalos y alanos arrasan la península, y el hambre fue tal que se llegó a comer carne humana. A la llegada de los romanos, la península ibérica era un mosaico de pueblos muy diferentes en lo cultural. El levante ibérico y todo el sur, asiento desde el siglo VIII a.C. de las colonias griegas, fenicias y cartaginesas, había alcanzado un grado de civilización muy alto, comparable con la de otros pueblos mediterráneos, como los galos del sur de Francia y los etruscos de Italia. Estas zonas habían mantenido un intenso comercio con el resto del Mediterráneo. Estaban gobernados por monarquías y se incorporan fácilmente a la cultura romana. La romanización es un proceso lento y obedece a varias causas. Una de ellas, y quizás la principal, fue la explotación de las riquezas naturales, mineras, agrícolas y pesqueras, ya desde los primeros momentos de la conquista. España era el distrito minero más rico del Imperio Romano en formación y el primero que fue explotado. La explotación agrícola y pesquera alcanza su momento cumbre ya en época imperial, cuando la península ibérica, y más concretamente el Valle del Guadalquivir y toda la costa mediterránea, envía a Roma y al ejército romano de las fronteras de Britania y de Germania grandes cantidades de aceite, vinos y de salazones. Otra de las causas de la romanización fue el establecimiento de colonias y de la administración implantada por Roma. Las primeras colonias que Roma creó fuera de Italia fueron en la península ibérica, concretamente en Cartella, en el 171 a.C. En las colonias se asentaban romanos e indígenas romanizados, que se gobernaban según las leyes y costumbres romanas, hablaban latín y practicaban la religión romana. Muchas de estas colonias, como Córdoba, fundada a mediados del siglo II a.C., o Zaragoza, que lo fue en época de Augusto, se fundaron sobre ciudades indígenas existentes, con lo que se lograba un rápido mestizaje. La mayoría de las colonias fundadas son obra de César y de su hijo adoptivo Augusto. Es ahora cuando se funda la capital de Lusitania, Mérida, entre otras muchas. Los romanos desde los primeros momentos de la conquista recibieron en sus ejércitos grandes contingentes de tropas auxiliares indígenas. Las primeras tropas mercenarias del ejército romano se reclutaron poco antes del 212 a.C. entre los celtíberos. En el año 195 a.C., el cónsul Catón contaba también con gran número de soldados indígenas a los que el cónsul les prometió una paga fabulosa, y en el ejército romano que sitió Numancia había 60.000 auxiliares procedentes de toda la provincia. España se convierte en una inagotable cantera de tropas auxiliares entre Augusto y Vespasiano, que en el año 74 extendió el derecho de ciudadanía a todos los hispanos. En estos años de comienzos del imperio, las tropas auxiliares lusitanas, vascas, veronas, etc., defienden las fronteras de España del Rin y de Britania, como a partir de Vespasiano, las tropas legionarias procedentes de la península lo harán en los mismos lugares. En la guerra dacia, actual Rumania, en tiempos de Trajano y después en las campañas del Oriente y hasta mediados del siglo II, España envió grandes contingentes de legionarios a todas las fronteras del imperio.
Se mantuvo también la religión y la onomástica indígenas. Sí se generalizó el uso del latín. En conjunto, la península ibérica estuvo más romanizada que la Galia, Britania o Germania. La romanización fue desigual, superficial y reciente del Duero para arriba, profunda en el sur y Levante, y en el centro de la meseta castellana y lusitania. La romanización intensa de amplios sectores queda bien patente no solo en los literatos que dio la península a Roma, que forman la era de plata de la literatura latina durante el siglo I, sino en la gran cantidad de senadores que entre los emperadores Vespasiano y Adriano hubo en Roma, y que formaban un gran clan de hispanos alrededor de los emperadores. La primera pregunta sería, profesor Mangas, ¿cuándo y por qué llegaron los romanos a España? La llegada de los romanos a España se produce a finales del siglo III. Es una fecha suficientemente conocida. El problema es el por qué y los problemas que plantea y que ha planteado y que sigue aún planteando a los investigadores el porqué de esta venida de los romanos a España. En principio se podría resolver de una manera muy sencilla, y de hecho muchas veces se ha resuelto, haciendo un relato lineal de los acontecimientos, diciendo que en un determinado momento de la historia interna de Roma y de Italia, los romanos necesitan ampliar unos territorios y la península ibérica era un lugar sin más donde se podía producir esta ampliación territorial del Estado romano. La realidad es que los problemas son mucho más complejos. Se podría sintetizar toda una enorme y larguísima problemática diciendo que, por una parte, la península ibérica ofrecía a Roma la posibilidad de obtener enormes riquezas de las minas de la península ibérica, minas de Cartagena, minas de Cástulo, prácticamente toda Sierra Morena, minas de Huelva, minas del sur de Portugal, minas del noroeste de la península ibérica, se podrían seguir enumerando otros distritos mineros. La riqueza minera en aquel momento era un elemento decisivo para toda la economía del mundo romano, en un momento en que la moneda está en desarrollo, que no se ha dado paso a una forma de economía monetaria como la actual, pero juega un papel decisivo ya en la economía, en el momento en el que en la sociedad romana hay sectores marcadamente diferenciados, sectores sociales, que van a utilizar muchos de estos productos mineros como un medio de exhibición de su propio rango y de su propio sentido social. La península ibérica ofrece condiciones aptas para la explotación agraria, pero ante todo hay un problema, para dejar hablar a mis compañeros, que es central, y es el problema político que en ese momento se plantea en el occidente del Mediterráneo. Cuando Roma se presenta en la península ibérica, es el momento de la conocido ya como un cliché de la Segunda Guerra Púnica. Roma llega a la península ibérica con la intención de expulsar de la península ibérica a los cartagineses. Es decir, parte de la península ibérica está ya en manos de los cartagineses, gran parte de la Bética, de Andalucía actual y de la franja costera. El problema, por tanto, no se plantea como un intento inicial de conquista de España, sino como un intento de lucha entre el Estado romano y el Estado cartaginés por ver cómo cada uno de los dos toma una posición hegemónica en el occidente del Mediterráneo. Yo creo que este es el eje central de la historia, el eje central, y además en este sentido se podría decir que prácticamente el resultado de esta primera presencia romana, de esta Segunda Guerra Púnica en España, sabemos que no se libró solo en España, sino también en la península ibérica, es decir, el resultado que supuso la anexión, la conquista de gran parte de los territorios de España, va a suponer un viraje total en la historia posterior del Mediterráneo, inicialmente occidental y posteriormente de todas las tierras del Mediterráneo. Es decir, que son elementos coyunturales, pero que van a decidir a largo plazo la transformación de toda la política de todo el Mediterráneo. Militarmente, ¿cómo se produce esa ocupación? Bien, militarmente, primero hay la guerra contra los cartagineses, que es digamos que es la causa política por lo que los romanos vienen a España. En principio no se sabe de intereses romanos en España hasta la Segunda Guerra Púnica. Y esa conquista militarmente
Es compleja en cuanto, en el primer momento, representa una lucha contra los cartagineses, en la cual hay los pueblos de la península ibérica, unos están a favor de los cartagineses, otros a favor de los romanos, etc. Y una vez terminada, digamos, la expulsión de los cartagineses de la península, queda el problema de que los romanos continúan en la península y van a continuar una política parecida a la de los cartagineses, ya que el dominio de los últimos años que habían tenido los cartagineses en la península, sobre todo con el dominio de los Barca, era una explotación minera y de recursos humanos, etcétera, para la guerra, y los romanos van a continuar, en cierto modo, esta política. Es decir, que ellos se van a quedar ya como en la península y no se van a retirar. Es decir, que no queda solo simplemente una derrota de Cartago, que los romanos se marchen, sino que los romanos se quedan en la península. Se quedan en la península y aquí ya viene el problema de la conquista de la península, conquista que en su conjunto tardó muchos años en hacerse, pero que en la práctica pues no fueron tantos años, es decir, porque hubo años de paz, hubo, es decir, los pueblos del sur y los pueblos de Levante fueron conquistados o fueron sometidos a la administración romana muy pronto. La mayor dificultad fue en los pueblos de la meseta y luego ya finalmente, pero ya en una época muy posterior, es decir, ya en el paso de la República al Imperio, incluso ya en el Imperio, a comienzos del Imperio se conquista el norte de la península, es decir, se le incluye dentro del dominio romano. Y en cuanto a la conquista en concreto, los romanos utilizaron pues toda serie de medios para conquistar la península. Ya les interesaban las riquezas que tenía la península y tanto hicieron esta conquista por medios militares, por medios diplomáticos, atrayéndose a los pueblos de una forma o de otra, unas veces atrayéndolos y luego traicionándolos, otras veces de otra forma. Es decir, que utilizaron varias formas para dominar la península, no solo una simple cosa militar, sino también utilizaron diplomacia, atraerse a la aristocracia de los pueblos indígenas, etcétera, todos estos problemas. ¿Fue entonces, en todo caso y en toda regla, una invasión o fue algo más? Bueno, el término invasión habría que matizarlo. Si se dijera hoy sería un expansionismo. Digamos que en primer lugar, como han dicho los profesores que han hablado ya, la intención de Roma cuando viene a la península ibérica, en principio, es expulsar a los cartagineses, que es la potencia que está luchando por la hegemonía en el Mediterráneo, en definitiva por la hegemonía en el mundo conocido en aquel entonces. Sin embargo, aparentemente cuando los romanos llegan a la península, se dan cuenta que la península ibérica ofrece unas posibilidades económicas, una riqueza, un producto bruto que se puede transportar a Roma, que se puede utilizar en beneficio del propio desarrollo de Roma. Entonces, a partir de ese momento, del momento en que descubren que sí, que efectivamente aquí hay una riqueza que se puede acaparar, Roma comienza a hacer una política expansiva, una política agresiva que caracteriza normalmente todo el proceso histórico de Roma, una política exterior sumamente agresiva, y a partir de una ocupación paulatina de toda la península ibérica, esta riqueza va pasando a propiedad de los romanos, y en ese sentido sí se podría hablar de una auténtica invasión matizable con unos aspectos coloniales, con presencia aquí de civiles, etcétera, etcétera. Es decir, no es solo una invasión militar, sino que se produciera un proceso más profundo. ¿Y aquí qué éramos entonces? O sea, ¿cómo les recibieron? ¿Qué pasó con los naturales del país? La península ibérica, a la llegada de los romanos... ¿Éramos España ya entonces o? No, nada, de eso absolutamente nada. Les digo que a la llegada de los romanos, la península ibérica era un conglomerado de pueblos de muy distinta estatus económico, social, político e incluso religioso. Y los romanos, mejor dicho, los romanos fueron recibidos de muy distinta manera de unas zonas a otras. Por ejemplo,
el sur de la península ibérica, lo que se llamaba entonces Turdetania, el Levante, que estaba gobernado por monarquías y que eran los pueblos que habían recibido, que tenían ya una cultura extraordinariamente avanzada por su contacto con cartagineses, antes con los fenicios y con los griegos. Estos pueblos estaban culturalmente muy avanzados y en cierta manera recibieron bien, vamos a decir, o por lo menos se sintieron aliviados en parte por la presencia de los romanos, porque había otros pueblos, concretamente los pueblos de la meseta y de la costa atlántica, que eran los lusitanos y los celtíberos, que tenían gravísimos problemas económicos y sociales por la concentración de riqueza fundamentalmente ganadera y agrícola, pero fundamentalmente ganadera, en muy pocas manos. Estos pueblos vivían en gran parte de la presión, de los saqueos, de las racías sobre los pueblos del Levante y del sur de la península ibérica. Entonces lo que pasó es que hay una serie de pueblos que en cierta manera apoyan a los romanos, ¿verdad? Y otros pueblos, concretamente los de la meseta, los de la costa hoy día portuguesa, y después los pueblos del norte de la península ibérica, para los cuales los romanos pues significaba, dijéramos, un auténtico caos, una verdadera explotación. Esto no quiere decir que los romanos, una vez que conquistaron la Bética, el sur de la península ibérica y el Levante, no explotaran, porque los romanos es uno de los pueblos que, concretamente en la península ibérica y en la época republicana, explotaron de la manera más feroz que se puede explotar, sobre todo tipo de riqueza, fundamentalmente, como han dicho ya mis colegas, las riquezas agrícolas. Y yo, en este aspecto, soy un poco materialista en la interpretación de la historia con respecto a España. Creo que la romanización, en principio, es un producto de la explotación, las partes que son más explotadas y que originan una invasión, vamos a decirlo así, de gente que viene a explotar las minas, la agricultura, etcétera, pues son las partes que antes se romanizan, hay más mestizaje, etcétera. Entonces, ¿en qué momento se produce, digamos, la consolidación de la romanización? O sea, ¿cuándo dejan de ser considerados como gentes extrañas que hay que arrojar del lugar? Yo creo que con esta cuestión de alguna forma se introduce una nueva cuestión que es enormemente importante. No solo el problema de la conquista, como ya se ha dicho aquí, por vía militar o por vía diplomática o por otros medios, sino el problema de la transformación de la península ibérica por parte de los romanos. Entonces, la conquista, en términos militares, en términos estratégicos, sabemos que dura 2 siglos, pero que eso no supone que durante 2 siglos estén pegando todos los días y que haya conflictos armados todos los días. Es decir, ahí están muy localizados los momentos de los enfrentamientos. Y que eso tampoco supone, el hecho de que dure tanto tiempo la conquista, que exista una mayor resistencia de las áreas que son posteriormente conquistadas. Quiero decir que las zonas de cántabros, astures, que indudablemente fueron pueblos que se resistieron, pero se resistieron al final, porque hasta ese momento no habían tenido momento de resistirse, puesto que no habían entrado en contacto con los romanos. En todo caso, lo que yo creo que aquí ya se empieza a plantear es una cuestión que yo creo que es importante. Es un periodo de 2 siglos y es un periodo que ya marca unas diferencias de unas regiones a otras, como ya ha dicho mi compañero anterior. Es decir, hay unas regiones como Andalucía, Levante, que son conquistadas muy pronto, y no solo son conquistadas, sino asimilan muy pronto las formas de vida, los gustos, las creencias romanas. Y hay otras regiones que son conquistadas posteriormente, y aquí sí hay una coincidencia, casi en el retraso de la conquista, una coincidencia en la forma, en el retraso también en la asimilación de forma romana. Entonces, claro, esto exige el que, por una parte, nos pusiéramos de acuerdo en ver qué se entiende por eso que se llama tanto, y se ha dicho tanto de romanización. Yo, en fin, creo que vamos poniéndonos poco a poco de acuerdo los historiadores. Durante mucho tiempo se había dicho que la romanización, se había asimilado romanización a latinización. Hoy creo que ninguno de los que estamos aquí lo aceptamos, y probablemente otros muchos compañeros que no están aquí tampoco. ¿Cuál sería la diferencia? Claro, por ejemplo, regiones como, voy a poner un ejemplo muy concreto, los pueblos del norte son conquistados a finales del periodo republicano. Perviven en estos pueblos las creencias indígenas, los cultos indígenas, las formas indígenas a lo largo de 2-3 siglos después de la conquista, como mínimo, incluso en algunas regiones más apartadas, mucho más.
a pesar de todo, siguen, aunque muy paulatinamente, van asimilando las formas, la lengua, el latín, pero, por ejemplo, la latinización se termina de completar después de caído el Imperio Romano de Occidente. Es decir, a finales del Imperio Romano, en los siglos IV y V, siguen hablándose lenguas indígenas, no solo en el norte, sino en zonas como, por ejemplo, Valencia, en las proximidades de Valencia y en otras muchas áreas apartadas, donde tenemos testimonios sobre consejos de los obispos que dicen que hablen a sus fieles, que hablen a sus esclavos en la lengua, en su propia lengua, no en el latín. Aparte de luego el mosaico de lenguas que impone la propia presencia romana como consecuencia de la importación de esclavos de orígenes distintos y, por tanto, da una variación todavía mayor de idiomas. Es decir, el problema no se puede reducir, en mi opinión, a la asimilación del latín, aunque la lengua se asimila relativamente pronto por los sectores de la oligarquía. Saber latín es algo que en ese momento era muy rentable para la oligarquía, como puede suceder en las épocas de los grandes imperios, saber inglés, por ejemplo, actualmente, o en otros momentos de la historia de Europa. En todo caso, la asimilación de las formas de organización económica, de las formas de organización social, por ejemplo, la existencia de propiedad privada o no propiedad privada, la existencia de mano de obra esclava en unas regiones o en otras, o en un tipo de trabajos o en otros, la asimilación, la existencia de unas creencias romanas o de la pervivencia de las creencias indígenas, de organizaciones indígenas, por ejemplo, organizaciones en gentes, gentilidades, régimen de aldea o régimen urbano. Es decir, todo esto yo creo que es por donde hoy día vamos los historiadores y por donde creo que se podría plantear la cuestión. Sí. Bueno, yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mangas, pero quería añadir una cosa o una idea debido a lo que yo he dicho. Yo he dicho que para mí la romanización, en principio, es un fenómeno de la explotación. Lo he dicho muchas veces y lo acabo de decir aquí. Y para mí, por la Bética, por ejemplo, todo el sur de España, Sierra Morena, el Levante, la cuenca del Ebro, parte de Baskonia se romaniza pronto debido a que es explotada, y no solo las minas, sino con hombres que salen para los ejércitos, esclavos que se venden, el mestizaje, etcétera. Ahora, lo que pasa, yo creo que a final de la República, o mejor dicho, a comienzos de Augusto, se da un fenómeno interesante, y es que el Levante, el noroeste hispánico, la zona de Galicia concretamente, pero no solo Galicia, norte de Portugal, parte de Zamora, Trás-os-Montes, etcétera, Asturias, sufre un proceso de explotación feroz de sus riquezas, sobre todo mineras, ¿verdad? Pero es que ahora cambia el sistema de explotación, porque antes las minas españolas, como nos cuenta el historiador Diodoro, necesitaban una gran cantidad de esclavos, necesitaban también colonos que vinieran de fuera, etcétera. Pero ¿De dónde eran esos esclavos? ¿Eran españoles? Esto es con seguridad absoluta, porque, por ejemplo, cuando Polibio, el historiador Polibio, viene a final de la guerra de Numancia, hacia el año 133, la fecha de la caída, viene aquí y visita las minas de Cartagena, que eran las mayores minas de plata de todo el mundo antiguo y las que financiaron la Segunda Guerra Púnica, se encuentra que estaban trabajando en ellas 40.000 esclavos que con seguridad proceden de las minas de España. Pero lo que iba diciendo, y es que Augusto pone en explotación todas las minas de oro del noroeste hispánico, que eran las minas realmente más fabulosas de oro que había en todo, vamos a decir, Europa, todo el Mediterráneo, una riqueza auténticamente pavorosa. Ahora, Augusto ya lo que necesita son esclavos, ¿verdad? Pero lo que no necesita son colonos. Antes, durante la República, hay esclavos y una gran cantidad de colonos que vienen del sur de Italia para explotar estas minas. Augusto lo que necesita son esclavos, un ejército que le mantenga tranquilamente los esclavos, ¿verdad? Unos cuantos administradores y pase usted de contar. Y por eso yo sospecho que el noroeste no se romaniza, o se romaniza mucho menos, como ha dicho mi colega Mangas, y ha estudiado magníficamente en una serie de trabajos Vigil, sencillamente porque es que aquí no tenemos en el norte una colonización como la que nos cuenta Diodoro, que tenemos en la Sierra Morena, en Cartagena, en el Levante. Es decir, aquí lo que tenemos son grandes masas de esclavos, un ejército que mantiene a los esclavos en paz y después unos administradores que muchas veces son libertos, esclavos imperiales, o que eran, por ejemplo, de los séquites. ¿Está usted de acuerdo, profesor Vigil?
Bueno, esto plantearía todo el problema de la romanización, ¿no? Desde mi punto de vista, es decir, evidentemente hay una explotación grande y, por parte de Roma en España. Incluso, digamos, las partes más explotadas, es decir, del noroeste, sobre todo las minas de oro, fueron incluso menos romanizadas. En cuanto a la existencia de esclavos en las minas, sí, está la noticia de Diodoro de los 40 y tantos mil esclavos que trabajaban en las minas de plata de Cartagena, y no todos eran, por lo que se sabe, de hispanos, o sea, nacidos en la península, sino que también venían de Aquitania, es decir, del sur de Francia, la actual Francia, ¿no? Del suroeste. Bien, aparte de esto, la romanización también en lo que se refiere a la explotación, volviendo al otro tema, la explotación, por ejemplo, minera del noroeste, el ejército tuvo una importancia enorme en, digamos, en la organización de la explotación minera en el norte. No sabemos muy bien quiénes trabajaban en aquellas minas, podían ser esclavos, podían ser los propios pueblos indígenas. Es decir, hay una noticia de un historiador romano, el historiador Floro, que, diciendo que estos pueblos del noroeste, al referirse a los astures, dice, y a través de esta conquista hecha por los romanos, los indígenas han aprendido a conocer sus riquezas, sacándolas para beneficio de los romanos. Es decir, que habría pueblos, incluso sin esclavizar, sin tener estatus de esclavos, que trabajaran en aquellas minas, probablemente. Es decir, no hay tampoco datos muy claros para, como pasa en historia antigua muchas veces, que nos vemos y nos deseamos para tener datos muy seguros, para asegurar cosas. Por otro lado, si hay esclavos en las minas, llega un momento más tarde que también hay, como se sabe, en las minas de Portugal, estas minas de Aljustrel, sabe también que hay gente que no es esclava, que trabaja en ellas y se les paga un salario por trabajar en ellas, ¿no? Y en cuanto a la romanización en general, yo la vería, es decir, como una serie de cambios que se dan en la sociedad, en las diversas sociedades que habitaban la península ibérica, en los diversos pueblos que habitaban. Unos cambios dentro de las organizaciones socioeconómicas de ellas, que lo produce la presencia de los romanos en España, la presión de ellos, y que esta romanización en este sentido no es homogénea. No es homogénea, por un lado, porque el nivel tanto social como económico como cultural de estos pueblos era muy heterogéneo, y los resultados, ya que, es decir, la presión romana y la asimilación de elementos romanos por estos pueblos no era mecánica, sino que había una especie de, digamos, de asimilación dialéctica entre ellos, había resultados diferentes, ¿no? Darían resultados diferentes, por un lado. Por otro lado, tampoco es homogénea en cuanto a la presencia de Roma en la península ibérica, es decir, ya Roma, digamos, como Estado, como la Roma republicana y luego el Imperio Romano. También la sociedad romana en general, en todo el imperio, sufría una serie de cambios, hubo unos cambios importantes económicos, sociales, que también influyeron en la península. Entonces también hay cambios dentro de esto. Y lo que es importante es que hay en la península ibérica, durante la época romana, podríamos decir, regiones romanizadas que adoptan estas formas de vida, es decir, en las que se han dado estos cambios socioeconómicos que permiten formas de vida romanas, y otras regiones en las cuales las formas sociales y económicas indígenas continúan bajo una especie de aparente homogeneidad romana, ¿no? Una aparente homogeneidad romana que luego sí va uno a ver, y eso es la diferencia entre romanización y la latinización. Se puede ver, por ejemplo, en las inscripciones latinas, que conocemos la España no romanizada, es decir, la conservación de las organizaciones indígenas sociales, las conocemos porque están escritas en latín, en inscripciones en latín. Pero, aunque escriban en latín, ellos conservan su organización indígena. Es decir, que hay una diferencia muy grande ahí. Por otra parte, también representa la romanización el que, bien, en las partes más romanizadas, que se basaban sobre todo en la vida urbana, hay unas oligarquías municipales
que están de acuerdo con el sistema general del imperio, es decir, no tienen ninguna contradicción con el sistema romano. Son tan romanos como pueden ser los habitantes de Italia, los habitantes del norte de África, provincias romanas, o los habitantes de las provincias romanas, a este nivel, ¿no? A otro nivel hay, es decir, que estos son los que realmente dominan, tienen el dominio local, ¿no? Luego hay otras, digamos, otras capas que ya van mucho más allá, que pueden adquirir un dominio y un poder a nivel no ya local, es decir, dentro de la ciudad o dentro de la provincia o dentro del conventus, es decir, dentro de las circunscripciones administrativas romanas de Hispania, sino que pueden acceder a un poder en el imperio, es decir, pueden acceder a un poder en el imperio en Roma, la propia Roma, que es el centro del poder. En este momento todo está centrado en Italia, toda la economía, etcétera, todo está centrado para llevar a Italia productos, etcétera, todo esto. Y finalmente, que los romanos, también en su estancia en España, tanto en un lado como en otro, es decir, tanto en la España romanizada, en la España de vida urbana, con municipios romanos, colonias romanas, etcétera, como en la España no romanizada, dejan una gran autonomía, en principio, a estos pueblos. Es decir, los municipios tienen una vida autónoma, aunque estén dentro de una provincia, tengan que pagar impuestos, etcétera, y también las organizaciones indígenas pueden tener una autonomía local, sobre todo las organizaciones indígenas sociales menores. Las mayores, los romanos procuran desintegrarlas porque evidentemente eran un peligro político para ellos. ¿Qué puede explicar el hecho de que haya pasado de campamento, en tantos casos, de campamento militar, por y simplemente, a ciudad, y que después, muchos siglos después, sigan permaneciendo las ciudades, sigan creciendo a partir de ese núcleo fundado por los romanos? Caso que puede ser Zaragoza, caso de Tarragona, caso de tantísimos sitios. Bien, el problema es bastante simple, sobre todo desde el momento en que el dominio de Roma sobre una región determinada se convierte en algo definitivo. En ese momento el campamento, que en principio tendría que ser una cosa más o menos ambulante o itinerante, se asienta definitivamente en un lugar, y en torno a ese ejército romano, ese ejército de soldados, se establece una gran cantidad de comerciantes, de gente, de buhoneros que siguen al ejército para conseguir ellos, a través del comercio, el botín de guerra que han conquistado los soldados. Y el establecimiento definitivo de los soldados lleva consigo el establecimiento definitivo de comerciantes, y en definitiva esto trae consigo al mismo tiempo el establecimiento de una ciudad. Sin embargo, con respecto a lo que se decía aquí antes de la intensidad de la romanización en las distintas regiones, evidentemente hay una distinta intensidad, no solo por la presencia de Roma, una presencia más temprana o más tardía en los diferentes lugares, sino porque los romanos se sienten, digamos, atraídos por las zonas culturalmente más desarrolladas de la península ibérica. Perdón un momento, como tenemos ya poco tiempo, ¿por qué no hacemos, y lo dividimos entre ustedes cuatro, por los 4 puntos cardinales, como un reparto de la intensidad de romanización que hubo en España? Por ejemplo, el norte de España. Bueno, el norte de España es... O el norte, quizá le vengo del norte, puedo tratar el problema de la romanización en el norte de España. Ya le ruego brevedad porque estamos en los... Sí, voy a ser muy breve. Yo creo que, intentando sintetizar toda la enorme problemática que entre los investigadores y especialistas se discute, problemática en la que naturalmente no siempre estamos de acuerdo, se podría dar unas cuantas cuestiones que podrían servir de alguna forma de eje central. Lo que supone la presencia de Roma en España, además de que físicamente existen unos romanos, pero esto es un elemento secundario, como ya de alguna forma se ha dicho, puesto que también los hispanos terminan siendo romanos, es decir, es el derecho de ciudadanía romana lo que importa. Es decir, no todos los ítalos o todos los que vivían en Roma tenían el pleno derecho de ciudadanía romana, y también había hispanos que lo tenían. Digo que lo que importa, lo más importante en este caso sería, por ejemplo, coger un eje central, que podría ser el siguiente. Nos encontramos en la situación actual, esto es conocido por todo el mundo, ante modelos de desarrollo económico distinto. Es decir, un bloque, ahora en este momento no voy a opinar sobre los bloques, pero hay una realidad. Son dos modelos de desarrollo distintos, dos grandes bloques de desarrollo. Hay intentos de buscar otras fórmulas, y lo que podríamos decir que es especialmente significativo del mundo romano es que es un modelo de desarrollo distinto a cualquiera de estos, por ejemplo, de estos dos o de cualquier otro que se pueda inventar o que pueda crearse. Es decir,
Y ese modelo de desarrollo romano, que naturalmente no fue en todas sus formas y su aplicación concreta igual en todo el tiempo, choca, en el caso en concreto del norte, que es el área a la que me voy a referir, choca de manera frontal con las organizaciones indígenas. Es decir, fundamentalmente las organizaciones indígenas tenían una base de tipo comunitario. La propiedad de la tierra era fundamentalmente comunitaria. Las relaciones, las formas de distribuirse la propiedad, de apropiarse de los productos, se regían por estos principios comunitarios y por relaciones de parentesco. Es decir, los personajes más importantes, por ejemplo, en los clanes gentilicios indígenas, que podían por lo mismo ser los personajes que acaparaban mayor cantidad de riqueza, eran aquellos que tenían una determinada posición en el clan por relaciones de parentesco, por proceder de un antepasado supuestamente mítico, etcétera, etcétera. En todo caso, hay un sentimiento comunitario en las sociedades prerromanas que con el mundo romano esto se rompe y la presencia de Roma en el norte, que fue naturalmente rompiendo muy lentamente estas organizaciones indígenas, supuso la ruptura de estas formas comunitarias y el desarrollo de un modelo basado en la propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, sobre la tierra, sobre las minas, al margen de que estuvieran en manos del emperador o en manos de compañías alquiladas por el Estado, etcétera. Propiedad privada, utilización de mano de obra esclava y, naturalmente, con esto llevaba consigo también un modelo muy específico de distribución. Porque una de las características, por ejemplo, que es especialmente llamativa en las sociedades antiguas y en concreto en el modelo romano, era naturalmente la valoración diferente que se hacía de las riquezas. Por ejemplo, en este caso en concreto, un señor acapara determinadas riquezas, pero no dedica toda esa cantidad de riquezas para invertir, para obtener nuevas producciones, sino que a la vez redistribuye. Es decir, y las ciudades efectivamente tienen unas marcadas diferenciaciones sociales, unas oligarquías, pero las oligarquías distribuyen dinero. Los patronos de las ciudades ayudan a las ciudades hacen estatuas en honor al patrono. Hay todo un sistema de redistribuciones, de patronos, de clientes, de colegios, etcétera, que paulatinamente, que está naturalmente ligado a las formas de propiedad privada, que naturalmente todo esto es un elemento nuevo. Incluso podría decir, y termino porque veo que se va el tiempo, que hasta una cuestión que comentábamos hace unos días con unos compañeros, se podría decir que hasta el fraude fiscal es un elemento de importación romana, puesto que el fraude fiscal, por ejemplo, está íntimamente relacionado con la existencia de propiedad privada y de acaparación de propiedad. Entonces, a través de sistemas de concesiones de tierras ligadas, por ejemplo, a sepulcros, se realizaban formas de fraudes fiscales al Estado. Es decir, que hay toda una transformación en este sentido que va acompañada, por supuesto, de una religión oficial romana que se aplica en base a unos estatutos jurídicos, no teniendo en cuenta, es decir, no hay un mesianismo, etcétera, etcétera, ¿no? El sur. Brevedad, por favor. El sur, voy a repetir, y el mejor juicio sobre la temprana y profunda romanización de todo el sur de España, puesto que fue la parte más capacitada, más culta, ya de tradición, inmensamente rica por la riqueza de Sierra Morena y que fue explotada desde el primer momento. A finales de la República, si creemos al geógrafo Estrabón, que no estuvo en España, pero que tuvo informaciones de primera mano, al final de la República Romana estaba ya totalmente romanizado, había perdido las lenguas indígenas, había recibido gran cantidad de colonos y todos querían ser ya ciudadanos romanos. Esto es textualmente lo que nos dice Estrabón en el libro tercero de su geografía. Y esta profunda romanización del sur es lo que explica, y con esto voy a acabar, que del sur de la península ibérica salgan figuras de primerísimo orden a finales de la República, como los balbos, los banqueros de César y de Augusto, o que salga Séneca el retórico, Séneca el filósofo, Lucano, etcétera, una serie de figuras de primerísimo orden. El sur de la península ibérica a finales de la República estaba mucho más romanizado que algunas o que muchas zonas de Italia, por ejemplo el Piceno, de donde procedía precisamente Pompeyo. Levante y Baleares. Bien, Levante y Baleares. Levante, considerando toda la costa mediterránea. Sí, por ejemplo. Sí, bien. Pues es una situación semejante al sur, a la de la Bética, es decir, una romanización rápida también,
y con un florecimiento de la vida urbana grande a todos los niveles. Y si quizá no de estas regiones no salieron emperadores como salieron de la Bética, sí hubo elementos, es decir, del orden senatorial que influyeron mucho, incluso dentro en Roma, en la capital, en el Senado, y que apoyaron a senadores para ser emperadores. Por ejemplo, los apoyos que tuvieron Trajano, otros emperadores españoles, vinieron muchos de poblaciones del este, en concreto de Tarragona y de Barcelona, etcétera, de las antiguas Tarragona y Barcelona. Nos queda Galicia. Bueno, Galicia es una de las zonas menos romanizadas, en primer lugar porque es uno de los lugares a los que más tarde llegó en contacto con los romanos, a pesar de las campañas de Bruto y todo esto, el paso del río Munda y estas cosas. En definitiva, son expediciones destinadas a conocer la riqueza minera de la zona del noroeste. Cuando se descubre que efectivamente hay una gran cantidad de estaño, de oro, pues se explota el mineral, pero no se lleva a cabo una romanización intensa en esas áreas, y eso se verá posteriormente a lo largo del Bajo Imperio, que las estructuras sociales indígenas perviven con un arraigo muy superior al que pudieran aportar los romanos. Bien, tenemos que poner punto final. Yo quisiera nada más que en 2 palabras literalmente me diga positiva o negativa la presencia de los romanos en España. ¿Fue un saqueo? Yo creo que inicialmente fue un saqueo, pero que la presencia de Roma en España terminó siendo un elemento enormemente positivo, en cuanto que fue un elemento, ofreció un modelo de desarrollo, vuelvo a la idea anterior, ofreció un modelo de desarrollo progresista o progresivo, si lo comparamos con los modelos anteriores, y que además fue el modelo en base al cual se va a organizar toda los modelos ulteriores de la historia de España y de la historia del occidente de Europa. Nada más, hemos de poner punto final por el imperativo del tiempo, que siempre corta la conversación a lo mejor, y queremos solamente dar las gracias a ustedes, señores espectadores, por haber seguido el programa, y a ustedes, señores, por sus valiosas informaciones, sus testimonios, su aportación. Buenas noches y muchas gracias.